Muy buenas noches, bienvenidos una vez más en vivo y directo desde CTV y en este Realidad y Debate. Buenas noches, Elizabeth. Muy buenas noches, Gustavo. Bienvenidos a todos ustedes allí en sus hogares. Gracias por sintonizar CTV, por estar aquí junto a nosotros cada miércoles a partir de las 21 horas, como siempre, en vivo y en directo, como decía Gustavo. Y con temas, como siempre, importantísimos, porque uno en la semana es como que lo va promocionando, en el día de hoy lo promocionamos un poco más, porque necesitamos que el público, así como nos acompaña cada miércoles, también esté esta noche, porque el tema más que interesante es importante, porque tiene que ver con nuestro estado, con nuestra salud, con algunas cuestiones que a veces uno ignora desde la medicina, y el invitado de hoy seguramente nos va a saciar todas esas inquietudes. Claro que sí, aparte nos va a enseñar a cuidarnos un poquito más, que a veces nos descuidamos sin querer, andamos tan apurados que no nos damos un tiempito para nosotros. Nos va a explicar un montón de cosas en el día de hoy y ustedes van a poder comunicarse con nosotros, recuerden, a través de la línea de WhatsApp. Vamos tomando los lugares como siempre. Así es. La invito entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias y como siempre, obviamente estamos tan contentos porque el programa va tomando una repercusión un tanto particular y por allí nos encuentran hablando en lo personal o Elizabeth o a los panelistas que aquí están y la gente nos va haciendo, ¿no?, esos comentarios. Buenas noches, ante todo. Buenas noches. Nos va haciendo el comentario de decir qué bueno, me instruyo, vi el programa. Eso da la señal de que estamos trabajando en equipo y que los invitados realmente siempre han caído como anillo al dedo, ¿no?, con el tema, los especialistas que van surgiendo y que la gente misma nos va proponiendo, y eso también es importante. Sí, verdaderamente nos ofrecen siempre alguna información muy válida, así de que nos ayuda a enriquecernos y hay que aprovecharla. Perfecto. Los dejo un segundito y vamos a ir invitando ya a Elizabeth, que por favor vaya presentando a nuestro especial invitado de esta noche. Muy bien, les voy a contar algunas de las actividades del invitado del día de hoy. Parte de su currículum, extenso currículum, él es médico, cardiólogo clínico y de emergencias prehospitalarias. Ex director de hospitales durante 19 años, del Hospital de la Comunidad, del nuevo Hospital de Río Cuarto, del Hospital Dr. René Favaloro, coordinador de salud del sur de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Salud de la provincia. Instructor docente de la Universidad Nacional de Córdoba de la Facultad de Medicina, especializado en gerencia y administración de salud, titular y director del servicio MRGD 158 y MRG-HR 35, emergencias de Huinca Renanco. Miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Federación Argentina de Cardiología y de la Sociedad de Cardiología de Córdoba. Médico habilitado por la Agencia Córdoba Deportes y el Ministerio de Salud como prestador de los exámenes de mediana y alta competencia EMAC para deportistas. Le damos la bienvenida al doctor Oscar Flores Ferrando. Gracias, Elizabeth, y buenas noches, doctor. Un placer placer noches, Gustavo, tenerlo aquí en el programa y en este Realidad y Debate, donde vamos a hablar de la realidad y vamos a debatir también, ¿no?, por ahí algunas cuestiones que, cuando digo debatir, es hablar desde nuestra ignorancia tal vez, para que usted nos pueda ampliar esa situación. Así que gracias por asistir. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Dudé un poquito, digo yo, porque bueno, a veces cumplir ciertas expectativas, bueno, espero que las cumpla hoy con la gente y con ustedes. Y bueno, gracias Susana, Pablo, Noemí por estar, Elizabeth también, participando de esto. Yo la verdad que lo hago con gusto y si puedo aportar algo mínimamente que sirva a la comunidad, estaríamos conformes. Y seguramente estamos totalmente convencidos de que así va a ser. Sí, por supuesto. Sin lugar a dudas. Y va a aportar, doctor, mucha información porque, bueno, en producción siempre tenemos la gran posibilidad de trabajar en equipo e ir tirando a la mesa inquietudes que el ciudadano común como uno tiene, ¿no? Y escuchando el currículum que Elizabeth estaba leyendo, más allá de que hay cosas que no se mencionaron porque nos dio este extracto, hablar más allá de la actividad actual,
¿En qué actividades de la medicina se identifica más y, bueno, cómo lleva adelante, ¿no? Esa tarea? Bueno, en realidad la medicina para mí es fascinante, o sea, es amplio y he tenido a esta altura de la vida, a mis 50 años, las posibilidades de gustar de muchas cosas que a veces pueden haber sido lindas o feas, pero siempre traté de hacerlo con pasión. He cometido, como todo, errores, he sabido pedir disculpas, pero bueno, la gestión dentro de lo que es la salud y todo lo que es la medicina es fascinante. Y hoy estoy disfrutando de esta etapa de mi especialidad porque, bueno, mucho tiempo antes lo dediqué a la gestión pública y eso me limitaba a dedicarme a lo mío específicamente. Pero aquello también fue muy interesante y, bueno, muy enriquecedor. Cuando hablamos de aquello, hablamos de los años de su llegada aquí con su familia de esa. Sí, del año 1996. 96. ¿sí? Bueno, fue una experiencia muy linda, muy interesante, siempre en compañía de mi esposa, que también es profesional médica. Bueno, en realidad habíamos ganado un concurso para hacernos cargo de un hospital que se había municipalizado, los hospitales provinciales pasaron a provincia, y me encontré con un grupo humano de trabajo, e inclusive de parte del municipio, de un acompañamiento enorme, para poder prestigiar de alguna manera todo lo que era la salud pública y estar atentos ante los reclamos que teníamos, las necesidades y hacer cumplir las necesidades a la población. Gestión Urquía, ¿verdad? ¿Era ese? Fue la gestión, sí, donde el señor intendente era Roberto Urquía y, bueno, tenía un equipo de concejales también en conjunto con gente de las diferentes áreas, como se trabajaba, ¿no? En el trabajo era muy en equipo, de las áreas sociales, desde la parroquia, bueno, policía, bomberos, siempre este concepto se sostiene y, bueno, la idea era, bueno, ir justamente desembarcar con una humilde experiencia de ir primero a hacer un diagnóstico de la situación de salud de la localidad para poder después ejercer ciertas planificaciones o estrategias para llevar a cabo objetivos, ¿no?, de trabajo. ¿Era clínica lo que hacían, digamos, medicina clínica? Sí, en realidad uno se forma en una especialidad, pero la salud pública exige tener un conocimiento global de la medicina. O sea, la formación implica hoy lo que es un médico generalista, ¿no? Uno tiene que tener una experiencia en la parte obstétrica, pediátrica, clínica, incluso en cirugía, porque uno se mete en un quirófano, colabora, actúa en situaciones de emergencia, por ahí se hace un parto inminente y hay que saber hacerlo. Y la verdad que eso es fascinante. Yo creo que muchas veces los propios médicos nos subestimamos con la cantidad de cosas que uno puede hacer y no nos sentimos reconocidos nosotros mismos hablo yo, sí, ¿no? Sí, sí. De todo lo que uno puede impulsar, hacer, de trabajar en prevención, de campañas de vacunación, de actuar ante situaciones sociales, por ejemplo, controles de niños sanos, prevención de cáncer. Bueno, tanto trabajo, digamos, desde el punto de vista sanitario, participar con otros prestadores también del sistema en la salud pública, tanto a nivel municipal como provincial, siempre hay cosas para hacer, ¿no? Y a veces, bueno, enfrentar epidemias, dengue, gripe A, donde uno termina a veces colaborando en el descacharro de los patios. Bueno, sí. Todo esto es realmente es valorable. O sea, yo creo que se disfruta y insisto en esto, planteándose objetivos y ver los logros de ese objetivo tiene que ser lo que más lo estimule a uno a trabajar así, ¿no? En poquitas palabras, ¿cómo definirías o qué cosas tiene de positivo trabajar en el ámbito público y qué ves lo negativo de trabajar o menos positivo de trabajar en el ámbito público? Bueno, yo tuve varias etapas. Una es la parte municipal, posteriormente la provincia, que la provincia tiene otras exigencias porque los cargos directivos era la apertura de un hospital que era el más importante de la provincia de Córdoba.
y donde verdaderamente el aspecto financiamiento de ese hospital, en conjunto con todos los nuevos servicios que había que abrirse para un hospital de alta complejidad, con 240 camas, 45 camas críticas, todo eso es de una absoluta responsabilidad a la hora de requerir los recursos, ¿sí? El sistema funciona con un financiador y funciona con los pacientes. Y quienes estamos al medio, que nos toca eventualmente conducir en ese tiempo dichas instituciones, tiene que hacerlo con responsabilidad, con un conocimiento, por lo cual yo tuve que hacer una especialización en gerencia y administración de salud, de cómo se conduce en el respeto de la idiosincrasia de la gente que viene trabajando desde hace muchos años allá y sabiéndolos escuchar para ver qué nos pueden aportar, bien, modificar ciertos vicios de trabajo que hay o no. Y después, bueno, está el ámbito político, que es el que más o menos también uno está al medio de esa tormenta planteando cuestiones económicas, objetivos de salud de los pacientes, que verdaderamente yo tenía un concepto, o sea, a mí me van a cuestionar, ¿sí? Que me cuestionen por hacer y que no me cuestionen por no hacer. Claro. Esto es una balanza, es levantarse todos los días y evaluar qué fortalezas tenemos hoy para trabajar, qué debilidades tenemos en el sistema. Bueno, son matrices, digamos, de trabajo, como estamos dependiendo de a veces de recursos que no están. Y lo positivo es que uno debe ocupar esos espacios de conducción, ¿sí? Que es lo que yo aprendí, para poder contribuir con un granito de arena a solucionar los problemas de salud de la gente. Eso me permitió a mí, por lo menos humildemente lo digo, estar tantos años al frente de esto. Y bueno, también debatiendo a puertas cerradas y discutiendo con quienes tenemos que discutir y, digamos, lavarnos la ropita. En estos momentos, privado, ¿sí? La asistencia pública está respondiendo a las demandas de la gente, porque vemos a través de los medios que ante una situación más compleja como una cirugía o un estudio de alta complejidad, muchas veces los pacientes tienen que acudir a la solidaridad de la comunidad porque no encuentran respuesta en algunos medios. Sí, bueno, yo hoy vi una nota al respecto de una comunidad vecina. Yo creo que el aspecto de la solidaridad debe existir siempre, o sea, no solamente el Estado, creo que el Estado somos todos, ¿sí? Y verdaderamente el Estado tiene un presupuesto, insisto en esto, en la responsabilidad de generar los presupuestos, se generan generalmente en septiembre, octubre, corregime Pablo si no me equivoco, sí. Y en eso uno tiene que estar proyectando y planteando de quienes corresponde, fundamentalmente la parte de economía, de contaduría, qué proyectos vamos a hacer a partir del año siguiente. O sea, esto es esencial para poder planificar qué gastos, qué estudios, podemos innovar con algún nuevo equipamiento, seguimos como estamos, bajamos esto, pero en realidad la salud es impredecible, o sea, hay situaciones hoy donde los costos son exorbitantes, medimos algo que se llama tasas de uso, y las tasas de uso evaluamos si verdaderamente es necesario o no mantener o contar con tal o cual equipamiento, o si eso lo tiene que hacer el sector privado, el público, bien, o una conjunción de ambos actores. Optimizar los recursos también es importante, pero en realidad hay una demanda constante sí, de los pacientes donde mientras la ciencia avanza, por ahí nos quedamos con cosas sencillas y eso implica que si hay un concepto de evaluar permanentemente el gasto en salud, ¿sí? Parece que ahí por ahí nos equivocamos porque yo siempre decía, o es inversión o es gasto. Hay que lograr un equilibrio. Yo creo que la salud siempre es inversión. Mantener una población sana, adecuada, prevención. Desde el punto de vista de la prevención podemos hacer un montón de cosas. Un ejemplo sencillo, hoy existe una vacuna contra la neumonía. Esta es responsabilidad de quienes somos los actores médicos, de decir, bueno, hoy tiene que vacunarse, y antes no existía la vacuna contra la neumonía, nosotros lo vivíamos, o sea, existía una cepa de 23, pero hoy tenemos una de 13 que nos cubre toda una vida y nos protege contra la neumonía. ¿Y todos tienen acceso a esa, por ejemplo? Todos los que nosotros consideremos que tienen acceso y es gratuita. Claro. Y en esto hoy es valorable, yo por lo menos lo valoro mucho, porque tengo un paciente que tiene enfermedad con factores de riesgo, tengo que vacunarlo. Y existe la posibilidad de que acceda a esa medicación.
por ahí eso es Hay mucho más barato prioridades. que internar un paciente Si complicado. en cerraras los neumonía. ojos por un momento Sí. y pudieras volar y soñar, Sí, y te convertirías en el ministro de Salud, sí. ¿cómo harías funcionar las cosas que hoy no funcionan? Mira, yo creo, llevándolo a una estructura, a una célula un poco más pequeña, yo creo que cada lugar tiene la palabra lo dice, una realidad distinta, ubicarse en el lugar donde uno está. Y verdaderamente siempre discutíamos a nivel ministerial que la descentralización de la salud es esencial. O sea, yo creo que cada hospital debe manejar su propio presupuesto. Yo hubiera considerado en aquel momento, yo tenía un perfil administrativo y médico. El director médico cumplía las dos funciones, pero a veces nos enfocamos más en lo médico y no trabajamos en equipo con el área administrativa. Entonces, yo pondría director administrativo, director médico y un abogado que instruya también a los profesionales que no estén tan expuestos a veces a procesos de mala praxis o no, que verdaderamente eso asusta y los médicos hoy exceden en el gasto de salud, piden una tomografía, si corresponde, no corresponde, si es necesario o no, si lo vio un neurólogo. Ser medidos. Ser medidos, o sea, esto hay que tener un criterio con la virome, decimos nosotros, pero a su vez no quedarnos también con la sensación que podríamos haber hecho algo más por el paciente y porque hay limitaciones económicas no se puede hacer. Es un equilibrio. Pero la descentralización hubiera sido importante, no centralizar todo porque hay mucha burocracia dentro del sistema. Hay gente que se va de vacaciones, enero, febrero, vos estás esperando recursos que son urgentes, diciembre, y a veces padecer esos desiertos del verano era lo más angustiante que uno podía tener. Por otro, pasa en el sistema con PAMI, pasa con todo, o sea, tenemos que estar evaluándolo y a veces depende de una sola persona que no ha sabido trabajar en equipo, ¿sí? O delegar funciones, que confíe, para que también, si yo me tengo que ir o no, deje en ese segundo la responsabilidad del manejo. Claro, Y lo tener otro presente que- el paciente que por allí espera Claro. una prótesis, espera para una Los cirugía. recursos están, pero hay que hacer la gestión. y la rapidez y buscar los sectores donde estén, esto se logra. Pero Sí, ¿qué lo pasa? A otro que veces decís. depende de una cuestión, insisto, de gestión. Pero Oscar, en el fondo, o en el principio, todo es una cuestión política, ¿no es cierto? Porque depende de la cabeza de la Del del que política, el que supuestamente, lleve de la adelante, provincia, claro. que le dé mayor o menor importancia a la salud, porque también depende de eso, ¿no es cierto? Que es Mira, no las solamente decisiones- de ustedes, de los médicos. Las decisiones sino- políticas que la padecemos nosotros, en mi caso personal, nunca tuve un pero para decir hasta acá, ponemos hasta acá no. Pero no, sí, me refiero que el- tiene que el que está a cargo, en este caso Sí, un gobernador, ministro o ministro, es un que le mega dé- ministerio, que le dé en realidad, importancia a la sí. salud, que le dé prioridad, ¿no es Sí, cierto? Porque- se le da, si va detrás de un objetivo político es otra cosa. Mi planteo es como técnico. Uno sería la descentralización para vos. y Yo la hubiera otra- planteado hoy una descentralización y la verdad, Pablo lo sabe mejor que yo, no sé si hubiera municipalizado los hospitales provinciales, porque los médicos que están dentro de los municipios, y los municipios están padeciendo mucho las crisis, la ausencia, la falta de médicos, y muchos de estos médicos están en situaciones que no son regulares, los conozco, más que nada en el sur, regulares de contratación. Hoy lo contrata un intendente de un color político, después Claro. lo contrata el otro, entonces entró otro intendente de otro color, ese médico quedó ahí. No, una no vez que- encuentra una definición. una definición y hoy Claro. están todos los intendentes llamando a gritos, ¿no es cierto?, de que carecen de profesionales. Pero yo a veces me fijo y digo, bueno, pero ¿cómo es la realidad? Ejemplo, en mi pueblo tengo 5 obstetras, 10 pediatras, 3 especialistas, y están todos fuera del sector público. O sea, ¿cómo trabajar en eso? Es un arte, digamos. Pero si las condiciones de contratación provinciales en su momento, hoy creo, de acuerdo a los últimos estudios económicos, creo que la brecha del gasto público que había en la época que el hospital era provincial en general y ahora haberse sacado de encima los hospitales municipales, me parece que el gasto hoy es mucho más significativo que lo que era antes. Porque los pacientes, antes había un programa sanitario que el del pueblo de al lado, el del otro lado, el jefe de zona, lo podía cumplir y lo tenía que llevar a cabo. Bueno, está la idiosincrasia de cada profesional que se comprometa también, porque eso es una materia muy difícil a veces, ¿no? El sector público medio que se lo posterga, por lo menos en la realidad que yo he vivido y bueno, priorizo otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que debería haber hecho. Sin duda que el ministro tiene
un sinnúmero de problemas, son pacientes. Un ministro debe confiar en la gente, pero debajo hay segundas, terceras líneas que no tienen capacidad de decisión, o si las tienen están monitoreados, que esas decisiones, ¿cómo puedo decirle?, estén pecando por política o no, o que haya un legislador de turno de ese departamento que esté influyendo. Me ha pasado a mí, o sea, yo he tenido fuertes enfrentamientos con políticos donde yo necesitaba un pediatra y me destinaban el recurso a mejorar un administrativo, y a mí presupuestariamente me impactaba y tenía el cargo de un pediatra. Y eso genera cierto diálogo, pero como diálogo y a veces confrontación, pero hay que tratarlo, doctor, como corresponde. Lo invito a una primera pausa, ¿Cómo no? Los invito a todos. Vamos a hacer una primera pausa y seguramente ya esta línea abierta la estén utilizando, Elizabeth. Así es, han llegado muchísimos mensajes al 154-248-942. Dice, tiene un equipo muy eficaz en MRGD. Excelente su equipo, siempre atentos. Amamos a nuestra queridísima doctora María Belén. Ese es uno de los mensajes, pero hay más. Doc Oscar, estamos con usted siempre. Lo amamos, su equipo, que también le han mandado mensajes al doctor. Felicitaciones al equipo de Realidad y Debate y al prestigioso invitado de hoy, dice Irma. Agradezco que me responda estas dos preguntas. Primero, ¿qué avances son dignos de mencionar en las diferentes especialidades medicinales? Y segundo, ¿el factor emocional es recurrente en las consultas de emergencia? Hacemos una pausa, quedan estas preguntas ya para contestarlas en el próximo bloque, el doctor Oscar Flores Ferrando. Muy cortita la pausa, te prometo que volvemos enseguida, no te muevas de ahí. Segundo bloque de Realidad y Debate, y habían quedado unas preguntas antes de irnos al corte que las vamos a reiterar para que el doctor las pueda contestar. La primera era, ¿qué avances son dignos de mencionar en las diferentes especialidades medicinales? Y la segunda, ¿el factor emocional es recurrente en las consultas de emergencia? Le damos paso entonces al doctor para que conteste las preguntas. Bueno, en realidad, como le decía, la medicina es fascinante, la ciencia es fascinante, el progreso es a pasos agigantados en cuanto a los nuevos procedimientos, investigaciones, investigación sobre enfermedades, desde el punto de vista, desde, como decía recién, una vacuna hasta tratar enfermedades que antes impresionaban que no iban a poder ser tratadas. En la neurología, por ejemplo, la vez pasada compartiendo una charla con un neurólogo, neurocirujano, que implanta neuroestimuladores a los pacientes con Parkinson, o sea que colocamos como si fuera un chip a nivel cerebral en el lugar donde se produce la lesión por enfermedad de Parkinson, y vemos pacientes de 49, 50, era un paciente de 50 años que no podía moverse ya por su enfermedad tan avanzada, y a través de este sistema de neuroestimulador él podía regular su actividad caminando, yendo, viniendo. Fascinante, eso se hace acá en Córdoba. ¿Cómo no sería el sistema, doctor? Es un sistema que se coloca a través de un cateterismo, se hace un implante a nivel cerebral en la región donde afecta la enfermedad de Parkinson, y esto provoca estímulos al paciente que le permite movilizarse, o incluso muchos pacientes con Parkinson, con temblores, pueden aplicársele para que frenen los temblores en momentos, en una etapa de la enfermedad. Y verdaderamente la satisfacción que tenía era que quienes sabíamos requerirlo, quienes lo sabían requerir, tanto el PAMI como otras obras sociales lo estaban cubriendo. El servicio público también. Sí, lo está cubriendo, sí, y lo estaba cubriendo, y es donde más se solicitan, ¿no? Qué bueno que diga esto, doctor, porque seguramente hay gente que está mirándolo al programa y es tan interesante, porque a veces esas políticas no llegan a nosotros, claro, al ciudadano común. Bueno, yo creo que hoy, siempre insisto sobre los colegas, incluso yo mismo me autoexijo en esto, hay herramientas virtuales permanentes de capacitación, donde podemos ver qué avances hay, con criterio, por supuesto, todo se pide con criterio, se justifica, se fundamenta. En la oncología, la vez pasada compartí con la gente del hospital privado conferencias sobre
los nuevos blancos moleculares que le decimos. Nosotros hacemos tratamiento con quimioterapia hoy, pero hay drogas hoy que han innovado que donde está la mutación del gen que produce el cáncer y que eso provoca la multiplicación y posteriormente el desarrollo de la enfermedad, hoy se está atacando a ocupar ese gen, digamos, ese cromosoma con ciertas drogas. Esas sí, son drogas costosas, pero también, insisto, fundamentadas, permiten prolongar muchas veces la vida de los pacientes. ¿Son tan agresivas como las que se estaban aplicando o en eso se ha logrado superar también algo? Sí, justamente la oncología además está tratando de avanzar en todo esto. También desde la prevención, ¿no? Está una especialidad que se llama oncogenética, donde si hay una mamá con cáncer y su mamá a su vez ha tenido cáncer y una hija de mama, por ejemplo, ¿no es cierto? O cáncer a nivel de intestino, se determina hoy el gen que es productor de esa enfermedad. Habrán visto lo de Angelina Jolie. Bueno, ¿pero hay acceso en Argentina de hay eso? acceso, hospital privado Córdoba, Si, entonces sí, se si está tuvieras cediendo. que decir en qué lugar en el mundo, así como en otras áreas, estamos último, primero, segundo, tercero. Hoy en medicina, ¿qué no hay lugar ocupa la estadísticas. medicina argentina? No, en realidad es importante el desarrollo de la medicina, de lo que hace. Muchos argentinos se están formando en Córdoba, muchos argentinos formados en estas universidades de Córdoba, en Buenos Aires, están hoy en el exterior y desde allí brindan su aporte a través de teleconferencias o procedimientos, u orientan e inclusive interconectados. Yo he participado de procedimientos que se realizan en la ciudad de Córdoba, donde por primera vez se realizan aquí y en el mundo aún no se han realizado. O sea, todo esto es pasión, es saber qué se puede aportar y, insisto, los colegas hoy tenemos acceso. En el caso nuestro hay colegas que teníamos la semana pasada gente participando en el Congreso de Cardiología en Barcelona, compañeros nuestros, son de Río Cuarto, amigos míos, y estamos todos por grupos de WhatsApp o de la Escuela Mexicana de Cardiología, eso, ¿no? cómo se hacen los procedimientos. Es como que las comunicaciones en la medicina ha favorecido. Es esencial. Pero yo creo que hay en estos años que han transcurrido, ¿no es cierto?, entre el gobierno anterior y este gobierno, hay una mediana continuidad de las políticas de investigación, ¿no es cierto? El CONICET sobre medicina, hay mucha investigación sobre lo que vos decís, sobre oncología, sobre la parte ¿no es cierto?, de la parte de, digamos... Ojalá se avance para retenerlo. Sí, yo creo que, Pablo, todo pasa por esto. Vos, cuando preparas un proyecto de investigación en salud, tienes que conseguir el financiador. Financiadores siempre hay, que le interesen el tema, es que el producto vos lo puedas ofrecer con un buen resultado y demostrar ese resultado. Y el bien que le va a hacer a la comunidad, a la sociedad, a quien sea. Me parece que es así. La industria farmacéutica, que es criticable muchas veces, en realidad ha hecho un aporte enorme. Creo que Sanofi ahora con el tema de la vacuna contra el dengue, para lo menos para cubrir una cepa. Y bueno, se necesita eso. Puede estar discutido o no lo ideal, el idealismo, pero bueno, hay aportes a veces que realmente si no, el Estado no puede llegar a hacerlo, lo tiene que conseguir desde otro sector. O sea, que ojalá podemos curar de cualquier enfermedad acá en el país sin irnos afuera. Yo creo que sí, es muy poco hoy las enfermedades específicamente, pero también hay un seguro de salud donde va a contemplar el tratamiento y a lo mejor la sociedad, la comunidad contribuye de lo que es la solidaridad, ¿no es cierto? Que es lo social, que es el paciente le implique. Ojalá que las políticas sean lo suficientemente consideradas como para que no se necesite de mártires como el doctor Favaloro para poder retener, ¿no es cierto?, profesionales tan bien formados. Sí. Bueno, la época esa yo la viví, en realidad el doctor llega a esta instancia, entiendo, ¿no?, que fue por una deuda monstruosa que tenía el PAMI con su institución, estaba conviviendo allí con algunos colegas. Estaba muy solo. Y había mucho malestar y verdaderamente él era la cara visible de todo esto y él entregó su vida verdaderamente para hacer un llamado de atención. Irreparable. En su momento, el llamado de atención donde había un sistema en su momento corrupto, mal manejado, irresponsablemente manejado, que bueno, que permitió con dolor que esto suceda. Yo creo
que el desgaste que eso produce ha significado la vida de semejante persona Doctor, como fue el doctor, ¿no? Yendo a la otra pregunta que tenía que ver con lo emocional. Sí, para no Si irnos es tan considerado- largo. Por el hecho de que Sí, está de la hermoso emergencia, la charla, Sí. pero para Bien, hay contestarle tiempo. al Le dije a Noemí, al vos avísame televidente. si estoy siendo largo. Bueno, con respecto, sí, la parte emocional es muy requerido, en nuestros servicios se requiere. La cuestión más los fines de semana, no sé si por ahí vienen las visitas o no, no sé qué altera o no la paz de un lugar, pero en realidad la gente expresa que cuando hay una situación que lo pone en estado de alerta, ni hablar de que tenga una enfermedad de base, llámese hipertensión o algún otro tipo de inconveniente de la salud cardiovascular, ante la duda nosotros aconsejamos llamar. Después está en nuestro criterio considerar si estas emociones realmente la podemos contener en el domicilio. Muchas veces han requerido criterios de internación porque lo emocional se puede confundir con una depresión, con un intento de suicidio. O sea, hay épocas donde tenemos picos ante esas situaciones, otras épocas que se calman, pero bueno, es una realidad que a veces el estrés que se vive, y yo siempre le digo a mi paciente, vivimos en una comunidad pequeña, pero vivimos como si viviéramos en Buenos Aires, pleno obelisco, muy agitados. con cortes de calle. Sí, no es necesario. No es Cuando- necesario. En esta comunidad nosotros tenemos de alguna manera sistematizado todo, tenemos todo facilitado para estar más tranquilo y verdaderamente vivir de otra manera. Pero esto, el estrés, esto es una consulta constante. Doctor, Cuando- perdón Noemí, Sí. es un factor para la hipertensión, pero ¿qué otros factores Ah. hay para, quizás que querías preguntar eso? No, quería, antes de empezar el tema dedicado Sí. bien a la salud, Sí. Cuando empezaste en el ámbito privado con el tema de emergencia, ¿qué viste para poder empezar con esa actividad? Dijiste, ¿qué te llevó a Bueno, eso? esto fue muchos años. ¿Sí? O sea, en realidad fue muchos años que uno va viendo que verdaderamente desde las instituciones donde me tocaba conducir, cómo llegaban los pacientes, cómo se trasladaban los pacientes, quiénes tenían medios para trasladar a los pacientes o no, en qué estado llegaban a veces, ¿no? Ciertos pacientes. Y bueno, he visto cosas como de algunos pueblos donde se trasladaban pacientes en bolsas de agua caliente, bebitos recién nacidos, y en las manos de una abuela, por ejemplo, por decirte, ¿no? Y es inadmisible eso, ¿no? Todo el concepto de la emergencia en realidad es una parte que se denomina prehospitalaria. Primero que me gusta, ¿sí? Me gusta. En realidad es impredecible y genera una cierta adrenalina que mientras la podamos con nuestro equipo trabajar, bueno, uno se siente colaborativo. No somos bomberos, pero entiendo que sea más o menos lo mismo, ¿no? Pero a la comunidad le transmiten mucha tranquilidad contar con el ese es nuestro servicio. equipo, sí, lo que yo le transmito, tengo un excelente equipo de trabajo que es eso, que no se nos abre una puerta y que nosotros somos el primer elemento de contención ante una situación desbordante, en una comunidad, en un accidente. Y bueno, después hay situaciones dolorosas, ¿no? Que bueno, trabajamos sobre lo que podemos salvar y hay veces hay cosas Yo que creo no podemos que salvar. la comunidad en general de esa, entre un tiempo que hubo un recursos de emergencia y el que no hubo, que empezaste después, que empezaron ustedes, es como que nos sentíamos desprotegidos. Y hoy creo que, siendo afiliado o no siendo afiliado, creo que uno siente que ante la emergencia no solo el bombero te puede ayudar, sino el profesional en la salud directamente, ¿no? Y que te queremos particularmente agradecer en eso, porque también en el ámbito educativo, en la calle, sentimos que si algo nos pasa, podemos recurrir. Entonces, Sí. bueno, gracias por eso también, ¿no? Sí. Vos sabés, Oscar, que sobre el tema que nos referimos, hubo un gran debate en Cabrera por el tema si era fundamental la emergencia privada como la tuya o que el Estado se hiciera cargo por el tema de la ambulancia, porque se discute mucho de comprar una ambulancia municipal para reemplazar un poco a la emergencia privada, porque hay sectores, ¿no es cierto?, que decían que el hospital tenía que hacer la parte que no lo hace, es decir, que lo hace en Cabrera
EMEC, lo tenía que hacer y una ambulancia municipal y montada con todos los servicios, ¿no es cierto?, que parecido a lo que tienen ustedes. Sí. Bueno, fue un debate que está pendiente todavía, por eso te digo que es importante lo de ustedes, pero también sería importante que el Estado en algún momento, tendría que hacerse cargo un poco de alguna emergencia, es decir, no dejarlo todo a la parte privada. Está bien. Mira, es una política, son políticas diferentes, ¿no? Son conceptos diferentes, me parece. Mientras yo esté conduciendo los destinos de la institución, Bomberos sabe que cuenta con nosotros, Policía sabe que cuenta con nosotros, el Intendente sabe que cuenta con nosotros. Esto está hablado, después vemos quién se hace cargo, quién no se hace cargo. Si yo doy un error, un mensaje errado, digamos, a nuestra gente, a mi equipo, cuando vos recibís una llamada telefónica de alguien que está imperiosamente necesitando la atención, nosotros no tenemos, primero tenemos la capacidad de evaluar si es verdaderamente un código rojo, amarillo, verde, bueno, si puede esperar o no, pero tenemos que acudir. Después vemos, porque si no doy un mensaje desacertado al equipo y sin duda que responsablemente mucha gente se adhiere al sistema para contar con eso. Yo en esto no quiero dejar de lado ni al hospital ni a las clínicas, que también son nuestro soporte. Nosotros hacemos prehospitalario. Claro. Si ese concepto que lo estamos imponiendo es una atención que a veces se nos cruzan 2 o 3 atenciones de emergencia y que tenemos que estar respondiendo con lo que tenemos, con lo que podemos, lo poco, muchos recursos, nosotros tenemos que brindar esa primera atención y concurrir después a una institución que nos resuelva otra parte del sistema, que es la generación o no de una internación que tiene que ser aquí o en otro centro de alta complejidad. Y para eso yo encuentro siempre un factor humano que está respondiendo, por ahí con más presiones, otro con menos, pero recuerden que a veces que hay cama, que no hay cama, todas estas cosas que, bueno, ya por ahí es como que uno las va asumiendo de que es una realidad y que lo importante es el paciente. Para mí la persona más importante es el paciente. De ahí en más, yo puedo enojarme, ¿no? Sí. Pero me parece que quienes hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles, complejas, sí, precisamente en eso, hemos recibido, además de un traslado que lo pueden brindar distintos servicios entre la comunidad, el acompañamiento y la contención, que creo que eso mismo ha ayudado en el traslado a mejorar la calidad en la salud del paciente que se traslada. La contención es muy importante y eso lo hemos recibido reiteradas veces. Es algo para reconocer verdaderamente. Sí, el tema es que estén los elementos también, que estén los medios, que contemos con el equipamiento necesario para eso, trasladar pacientes hoy monitoreados como si fuera una terapia. Bueno, podemos tener una mayor o menor experiencia, no es fácil, tocado situaciones interesantes, un parto a 110 kilómetros por hora, yo no me olvidé nunca de esa situación, pero dije, ojalá no lo vuelva a vivir, pero la mamá es fantástica, porque yo le digo, mira mamá, yo hace 10 años que no hago un parto, pero si me ayudas yo te lo hago, ¿se entiende? Claro. Y para mí fue un hecho hermoso, digamos. O sea, en realidad lo transmito y bueno, si está la mamá viéndonos, le digo, mira mamá, te pido mil disculpas, pero la verdad que priorizamos el bebé, la madre, todo, y el padre filmaba. Yo sí no filmé, estábamos todos locos. Bueno, estamos en una etapa de la sociedad donde queremos mostrar todo. Sí, está prohibido también, guarda que está prohibido, por ley, filmar situaciones dramáticas donde estamos interviniendo, e incluso en hospitales y todo lo demás, eso también lo aclaro. Está prohibido filmar. ¿La especialidad que más te gusta es Perdón, corazón? vamos a ir a una pausa, Noemí. Sí. Perdón, vamos a la pausa porque me están hablando ya que hay que cortar a la pausita. Y, por supuesto, decirle a Elizabeth, por favor, que reitere el número porque necesitamos que la gente se siga instruyendo y con el invitado especial de hoy, con más razón. Claro que sí, siguen llegando preguntas, consultas y sobre todo felicitaciones. Te recuerdo el número 154-248-942 y dice, quiero agradecer a la doctora María Belén, que es parte del equipo del doctor, que le salvó la vida a mi papá. Este es un agradecimiento que no lo podíamos dejar pasar y nos vamos a la pausa, así, esperando nuevas respuestas y que ustedes también participen. Recuerden, estamos en vivo y en directo, pueden mandar sus preguntas, hacemos una breve pausa, aprovechen, manden todas las consultas que quieran y nosotros aquí con el doctor vamos a intentar contestarlas a todas. Pausa, ya volvemos con más.
Y bien, comenzamos un nuevo bloque, Realidad y Debate, y aquí estamos, ¿no? Con esta visita especial y con todos estos temas que al comienzo le estábamos comentando con Elizabeth y los panelistas inclusive, de que prestemos atención y sobre todo prestemos atención en adelante también, porque una de las preguntas que había quedado por ahí, doctor, y que charlábamos en el corte, que tiene que ver con lo cardiovascular y las cuestiones de tensión, que normalmente estamos en las cuestiones cotidianas, a veces no nos medimos la tensión para hablar así de una manera más cotidiana, ¿no? Y qué tan importantes son todos estos controles para prevenir futuros mayores, ¿no? Bueno, en realidad la enfermedad vascular aterosclerótica es lo que hoy me interesaría que hablemos, ¿no? Hoy ha aumentado la expectativa de vida en Argentina, ¿sí? En un promedio de una edad de 76.3 años, con una variabilidad hacia el hombre de 71.9, creo que es de expectativa de vida, ¿no? O esperanza de vida al nacer, y en las mujeres un poco más, 79.9, o sea que es significativa la diferencia. Unos 6 añitos más viven hoy más las mujeres que los hombres. En realidad es porque, bueno, han mejorado mucho la información, han mejorado algunos hábitos saludables, han mejorado el conocimiento de las enfermedades. Fundamentalmente en la enfermedad cardiovascular también hay mayor intervencionismo en situaciones de urgencia que nos permiten prolongar la vida de los pacientes. Pero también hay más conciencia desde el punto de vista de las sociedades científicas en exigirnos a quienes hoy atendemos a los pacientes a hacer educación. O sea, si no educamos a nuestros pacientes y no le damos a conocer que procesos pueden desencadenarse si no modifican hábitos de vida saludables, la expectativa se reduce y la verdad que las complicaciones son mayores. O sea, en realidad hoy se viven más años, pero la idea es que se viva bien. Claro. Bien, desde el punto de vista cardiovascular. La gente se cuida cuando ya tiene el problema y va a tratarse, o sea, que se le manifestó un problema, sí, o se cuida antes. Se hace lo que se llama prevención primaria y prevención secundaria, ¿sí? Las dos cosas. Hoy yo creo que, como son enfermedades silenciosas, hablemos de hipertensión, de diabetes, de colesterol elevado en sangre, todos estos factores de riesgo, ¿sí?, que son desconocidos, que uno los puede tener y verdaderamente si no se hace una toma de presión arterial o un laboratorio o eventualmente no diagnosticamos una diabetes a tiempo, podemos ya llegar con una complicación. Como son enfermedades silenciosas, van dañando nuestros vasos, ¿sí? Y de alguna manera a veces llegamos tarde, o el corazón se secueló, los vasos, nuestros vasos arteriales se han secuelado, y entonces ya ahí tenemos que hacer un intervencionismo desde el punto de vista del tratamiento un poco más agresivo que lo que podemos permitir a veces desde la prevención primaria, que no sea tan agresivo ese tratamiento. Implica a veces medicamentos y a veces no. Hay un factor que no podemos modificar, que es la edad. ¿Bien? Eso no lo podemos modificar. A medida que hay más años, nosotros tenemos más riesgo a nivel cardiovascular, ¿no? Pero hay otros factores, otro que no podemos modificar es el factor herencia. Por lo tanto, si hemos tenido algún familiar directo con una muerte súbita o eventualmente infarto o enfermedad vascular, también tenemos que trabajar de otra manera en ese tipo de pacientes. Pero lo otro se llama modificar los factores de riesgo. Los factores de riesgo hoy de la enfermedad vascular, llámese obesidad, especialmente hoy que estamos hablando de la epidemia y todo lo demás. Todos debemos saber que los que tenemos pancita de alguna manera vamos a desarrollar en algún momento de la vida enfermedad vascular aterosclerótica. ¿Bien? ¿Y qué es esta enfermedad vascular aterosclerótica? Es el depósito de placa de aterosclerosis, ¿sí?, en nuestras arterias. ¿Bien? Que sumado a eso, si tenemos otros factores como el tabaco, como una diabetes que está tratada, pero muchas veces sí, yo me trato la diabetes y no está controlada y no se hacen los controles exhaustivos que requieren pacientes diabéticos, y por otro lado la presión arterial que muchas veces está tratada y no está controlada, tenemos un severo riesgo que esta enfermedad siga desarrollándose, nos obstruya nuestras arterias. Nuestras arterias deben tener un flujo permeable permanentemente, y con el correr de los años, si nosotros le sumamos
no quiero dejar de olvidarme el colesterol. O sea, el colesterol elevado, la ingesta de alimentos ricos en colesterol o alimentos transgénicos. Hay un montón de alimentos que nosotros metabolizamos mal, bebidas azucaradas. O sea, hoy hay una gran lucha con todas estas cosas, pero en realidad todo esto produce que nuestro organismo, algunos lo metabolizan bien y otros lo metabolizan mal. Por lo tanto, una alteración de este metabolismo no es solamente hacerse un análisis de un colesterol total, como decimos, o mucha gente hoy usa la terminología tengo insulinoresistencia. Yo a veces digo, sí, con la paciente tenemos seguro que tenemos insulinoresistencia. Y todo eso es un factor predisponente a que los niveles de colesterol en sangre se depositen en nuestras arterias. Esto en la luz de un vaso va produciendo una obstrucción y permanentes injurias, llámese situaciones de picos de presión arterial sin conocimiento, estrés a veces, depresión, angustia, también eso lo produce, un enojo, el hecho de tener unas glucemias no controladas, permanentemente los niveles de colesterol en sangre elevados, todo eso puede producirnos esa ruptura de la placa, ¿bien? De la placa aterosclerótica. Y al romperse esa estructura, que está sobre un órgano que es muy noble, que produce a nivel de las arterias lo que se llama dilatación y vasoconstricción, este endotelio cuando se daña, se produce esa ruptura de placa, se lo llama un trombo. Y eso tapa la luz. Por eso nosotros en ese momento llegamos a veces tarde, digamos, porque ya si se produce el evento, ahí sí, sin duda, llegamos tarde y se actúa en una emergencia. Hoy tenemos que salvar un corazón, por ejemplo, ante un infarto, que es la obstrucción de una arteria coronaria que irriga el corazón, en forma inmediata. Para nosotros el tiempo es músculo, le decimos al corazón. Y esto implica que hoy, por ejemplo, en el caso nuestro, en la emergencia tengamos conectados los diferentes centros de hemodinamia para que se haga una angioplastía de emergencia, se abra esa arteria dentro de las primeras 6 horas. Y para cerrarte la idea, colocarse un stent y esto le puede permitir recuperar el flujo, recuperar el músculo y que no quede un paciente con medio corazón, si es que muchas veces vive o no el paciente. Todo esto, Noemí, bueno, a todos les digo, esto es la enfermedad vascular en general, ¿no? Cuando se instala, todos los mecanismos de prevención tienen que ponerse, ajustarse al máximo. Y esto implica alimentación saludable, cambio del estilo de vida, cambio de actitud ante la vida, ante las situaciones que le generan O sea que estrés. la herramienta más favorable es la educación. Hay que cambiar la cabeza. Hay que cambiar la educación. Como en todo. Como en todo, sí. Yo soy hipertensa emocional. Sí. A ver, explícame qué es eso que la gente dice. Que... No, bueno, en realidad nosotros, yo tengo un criterio, no, la culpa a los nervios se lo echamos después, digamos, ¿no? O sea, esto es después. Primero evaluamos si verdaderamente, yo creo que cualquier paciente necesita saber si es hipertenso o no es hipertenso. Y nosotros como cardiólogos somos responsables en que hemos estudiado al paciente y hemos llegado al diagnóstico, ¿no?, de la hipertensión. Entonces ahí consideraremos si verdaderamente este trastorno, después de haberlo estudiado, tiene valores de tensión normal. Entonces podemos medicar algún ansiolítico o trabajarlo desde el punto de vista psicológico, que tenga alguna descarga, digamos, ante un estrés crónico permanente. Bueno, todo eso se trata, pero no subestimarlo a esto. Yo creo que no hay que subestimarlo. Si tiene un corazón sano, no tiene colesterol, a nivel funcional está todo bárbaro. Sí. ¿Te puede dar una ACV por una emoción? No necesariamente, no. O sea, tiene que haber un factor predisponente que es lo que te comenté recién. O sea, debe haber una lesión previa que a lo mejor claro, no puede si estás sano, no tenés trombo, ¿no es cierto? Pero es no, lo que no generalmente dice, a mí se me sube la presión cuando tengo un problema. Sí, bueno, en realidad lo conveniente es concurrir al médico, consultarlo y nosotros tenemos la responsabilidad de evaluar si esto es así o no. ¿Qué recursos técnicos tienen o con qué cuentan para hacer una evaluación ante un incidente, ante un problema cardíaco primero que que se nada es el presente? interrogatorio. Hay que sentarse a hablar bien con los pacientes, desarrollar una historia clínica personal, familiar, de sus antecedentes, ver los antecedentes de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos. Eso es muy importante. Después un examen clínico exhaustivo, desde la punta de los dedos hasta la cabeza, examinar pulsos, auscultación, ver a nivel abdominal,
ver los factores de riesgo, sin duda, esto en la anamnesia, o sea, si el paciente es tabaquista, que eso me olvidé de decirlo, pero es esencial. Claro. Si verdaderamente el paciente es obeso, tabaquista, sedentario, edad, tiene todo todos esto los uno se factores pone, en contra. nosotros allí denominamos lo que se llama factores de riesgo coronario. Y ya tenemos un pensamiento, se llama score de riesgo de este paciente de desarrollar enfermedad cardiovascular. Medimos puntaje y ya uno tiene conscientemente qué es lo que puede estar pasando. Eso lo acompañamos con un examen clínico exhaustivo, que incluye el tema de la toma de presión arterial, y después un electrocardiograma donde nosotros podemos ver si hay alguna alteración, agrandamientos o no de las paredes del corazón, algo que nos esté hablando que ese corazón ya se puede estar secuelando, ¿no? Por ello. Esto afecta a todas las edades también, o sea, hoy han disminuido, antes decíamos, no, más de 60, recién me chequeo, 55. No, tenemos Al hipertensos ser tan jóvenes. silenciosa la hipertensión, Sí, ¿debemos claro. ir a consultorio sin manifestaciones de algún síntoma entonces? Si la detectan y está hipertenso, es conveniente consultarlo. Ahora- Pero no solamente eso, insisto en esto, edad. Yo veo un paciente y le digo, por tu edad, porque sos sedentario, porque sos obeso, porque sos tabaquista, porque tenés antecedentes de diabetes, de una familia, colesterol alto y todo lo demás, ya tienes una predisposición a padecer esto. Y a eso, si le sumamos una toma de presión elevada, es importante de alguna manera chequearlo, ¿no? Después pasamos a un estudio funcional que se denomina ergometría, que es una prueba de esfuerzo donde nosotros evaluamos la función coronaria, específicamente es para eso este estudio, pero vemos la curva de presión arterial ante el esfuerzo, cómo sube y cómo baja la presión. Pacientes que son normotensos, uno lo sube, le hace un esfuerzo, pone un peso y se le va a 200 la presión arterial. Entonces, un prehipertenso, hipertenso, bueno, seguimos estudiando, hacemos un estudio que se denomina hoy monitoreo ambulatorio de presión arterial. Muchos pacientes saben que desconocen que existe este método, pero es poner un tensiómetro 24 horas que va haciendo mediciones y vemos cómo ese paciente en la actividad diaria o cuando duerme desciende o no convenientemente la presión arterial, si la medicación está haciendo bueno o mal efecto. Hay pacientes que tienen picos de presión arterial, picos hipertensivos en horas del trabajo y uno puede trabajar sobre eso y decir, mira, ¿qué está pasando acá? Porque maneja presiones de 170 durante estas horas, con una mínima también alta. Y en base a eso también descartamos la hipertensión del consultorio, ¿no? Porque para eso sirve específicamente también este método, donde vienen pacientes que uno en el consultorio le toma hipertenso, se van y tienen 11. Entonces este método nos permite no tildar a un paciente hipertenso. Y después, bueno, vamos a otro método que es un poco más sofisticado, que es la ecografía, ¿no? El gol estándar hoy en la cardiología, verdaderamente la ecografía es un complemento del electrocardiograma, donde vemos verdaderamente la estructura del corazón, de los vasos, y bueno, vemos cómo circula, cómo es el flujo de la sangre a través de las diferentes estructuras del corazón. Estamos midiendo también carótida para saber si hay depósitos ya de aterosclerosis en las arterias, en los vasos del cuello, e inclusive a los pacientes de más de 65 años de edad con factores de riesgo estamos midiendo aorta y viendo aorta también. Hay otra enfermedad que se llama aneurisma de aorta, que es verdaderamente serio, es una catástrofe. Quien lo tiene en forma no diagnosticada o subdiagnosticada, y que de acuerdo a las medidas que tenemos que ir observándolo y que influye mucho en el tema de las medicaciones. El ecodoppler es una Hay aplicable. preguntas, Perdón. Perdón. Hay preguntas del público, retengan la preguntita por favor. Bien. Y vamos a ir a preguntarle a Elizabeth si hay preguntas y Todos te ver quiero cómo Muy bien. poderle responder. Bien, en Vamos, realidad es un mensaje de agradecimiento que quieren hacer llegar al doctor. Dice, hola, soy Esteban Zamorano, escribo para agradecerle públicamente al doctor Flores porque cuando mi hermana tuvo un grave accidente, él en persona se ocupó de que la atendieran los mejores profesionales en Río Cuarto. Y estuvo pendiente de su salud todos los días mientras estuvo en terapia. Y también se ocupó en persona, incluso acompañando en los traslados en ambulancia en la enfermedad de mi mamá, de quien también se ocupó hasta su último minuto, aconsejándonos y brindándonos contención. Se le voy a agradecer siempre todo lo que hizo por mi familia. Ese es el mensaje que hacía llegar Esteban para el doctor. Bueno, un mensaje lindo, alentador, y eso da fe, ¿no?, de la entrega que tienen los médicos, y en este caso en particular de usted, doctor. Susana, tenías una pregunta. Sí, el ecodoppler
¿Nos ayuda para verificar el estado de las arterias, el flujo sanguíneo de corazón o es aplicable a otros órganos? En realidad es aplicable todo lo que es la parte arterial, ¿sí? Básicamente es para eso, también venosa. Pero nosotros, ¿qué nos permite ver el ecodoppler hoy? Es un método primero que no es no invasivo, y eso es importante, porque los métodos invasivos a veces uno es más reticente a hacérselo, llámese un cateterismo, ¿no es cierto? Pero el ecodoppler nos permite hoy ver los flujos sanguíneos a través de nuestras arterias e incluso a través de las diferentes estructuras del corazón y de las cavidades del corazón. Podemos ver la circulación, como decía recién, a nivel de los vasos del cuello, a nivel abdominal, y en base a eso determinar, inclusive en las mediciones, si hay alteraciones valvulares que nos compliquen o no el desarrollo de alguna válvula que puede estar estenosada, más tapadita, por decirlo, que en realidad haya que hacer una intervención de un reemplazo de válvula. Nos puede permitir también evaluar la sospecha de la enfermedad coronaria, ¿sí? Y vemos también la estructura cardíaca, ¿no? En realidad la estructura cardíaca es importante desde el punto de vista de que el flujo coronario nos permite ver si en forma global nuestro corazón se contrae y se relaja, y no hay sectores que se contraigan menos, que eso sí ya nos puede hacer dar la sospecha de que haya una enfermedad coronaria también, ¿no? Sí, yo quería hacerte dos o algún preguntas. infarto o alguna secuela de algo. La actividad, digamos, el aneurisma y la hipertensión, ¿tiene algún factor hereditario, ¿no es cierto? En realidad sí, o sea, el factor herencia siempre lo consideramos, siempre lo consideramos. ¿Cuál es el tema del aneurisma? Yo creo, para cerrar este concepto de la enfermedad vascular, es no agredir nuestras arterias, o sea, no provocarle... y la agresión sería lo que venía la agresión, explicando lo que antes. veníamos diciendo recién. No sumarle factores de riesgo, no agredir nuestras arterias. Hay una palabra que muchas veces mete miedo, yo digo, fundamentalmente en la mujer, que está tan atemorizada con la enfermedad del Alzheimer, el Alzheimer vascular. Sí. No hablemos del Alzheimer de otro tipo, ¿no? Mujeres con factores de riesgo que no han tenido un control adecuado de sus factores de riesgo vascular, y a temprana edad empiezan con trastornos desde el punto de vista de pérdida de conocimiento, de la memoria, y que bueno, se va agravando. Ya todos conocen el tema del Alzheimer, ¿no? La enfermedad cardiovascular en la mujer ocupa una parte muy importante, muy subestimada por la mujer. ¿Bien? La mujer es omnipotente. Yo en eso lo admiro, creo que todos los hombres admiran esto y lo reconocemos que es así. La mujer se banca el parto, multifacética, la actividad, si tiene que trabajar, trabaja, si verdaderamente se preocupa por sus padres, por sus hijos, por sus maridos, quienes lo tienen, quienes no lo tienen, pero bueno, a veces yo digo que los hombres hacemos renegar un poquito, demasiado a veces más a las mujeres o no, pero en realidad está atenta a todo. Y a su vez trabaja. Hoy trabaja, entonces la mujer compite y trabaja verdaderamente, entonces está con un estrés laboral, ¿sí? Más todo el estrés que ha significado, la crianza de sus hijos y todo demás. Llega a casa, tiene otro tipo de estrés y va subestima un dolor de pecho, ¿bien? Subestima la hipertensión, subestima la diabetes. Pero ¿qué pasa? Si la mujer... tiene otros principios. Bueno, se cuida mucho del cáncer, le tiene pánico al cáncer. Está muy bien que así se haga, ¿no? Papa Nicolau, colposcopía, cáncer de mama, me hago colonoscopía. Pero la estadística dice que nos morimos de infarto. O sea, las mujeres mueren también de infarto. Un alto porcentaje. Y de accidente cerebrovascular. Y es significativo, o sea, es significativo. ¿Pero por qué? Porque en el hombre es más determinante a veces, clínicamente, que estamos ante la presencia o no de un infarto. Pero amén del infarto y del accidente cerebrovascular, la mujer, como decía, va subestimando y deja de hacerse los controles correspondientes. Menos miedosa ante el dolor. Y menos miedosa. Y es más, a veces los dolores son más atípicos, ¿sí? Y por ahí también el profesional nos ve un poco atomizados, nos orienta para ciertos estudios y no complementa. Se encuentra con algún profesional que dice, está loca, o viene el marido, o viene el hijo, dice, mira, acá está más nerviosa, y resulta que... No, para hacer por ahí es cuando es decimos, más ¿viste? Crítica, sí. Etapa más crítica. Pero quiero decirte esto, Noemí, en realidad, cuando a la mujer le sucede un evento, es catastrófico.
muchas veces, ¿sí? Cuando la Porque- mujer tuvo un evento, un infarto y todo demás, tiene una morbimortalidad mucho más alta que en el hombre. Por eso esto es sentarse, hablarlo y realmente concientizar en esto. La mujer es más consciente cuando realmente ve el problema de salud, pero hay que decir esto, la enfermedad cardiovascular en la mujer es tan o más importante que la prevención del cáncer. Y evitar un evento es esencial. Una mujer con una ACV creo que tiene una morbimortalidad mucho más alta que si la tuviera el hombre. ¿Bien? Creo que quede claro este concepto. Si es un infarto en una mujer, la morbimortalidad es mucho más alta que en el hombre. Por eso hay que trabajar mucho más en prevención. Y bueno, a veces acompañarnos un poquito, no ser tan omnipotente, sino No minimizar trabajar, tanto los Los síntomas. invito a una pausa, ¿Cómo no? última pausa, y ya nos vamos perfilando para el final de este Realidad y Debate. Y bueno, tiene la línea abierta, ¿no?, que constantemente Elizabeth está anunciando, así que una pequeña pausa y ya regresamos para el final de este Realidad y Debate. Que aquí con los panelistas decimos, no, este tema no, este sí, y no queremos marearlo ni queremos tampoco, doctor, agotarlo. Y estábamos viendo decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos acotar la respuesta? Porque sabemos que les gusta y así se merece el público. No, le gusta explayarse porque la verdad, para instruirnos, ¿no? Pero le vamos a dar con el gusto a Noemí, que quiera saber la presión arterial, lo normal, ¿cuánto es? Bueno, la presión arterial normal es 120/80, ¿sí? Tomemos ese parámetro. Nosotros vemos después, hay valores que podemos aceptar, de 130 a 140, pero ya no decimos que son prehipertensos, son pacientes prehipertensos. Inclusive la mínima cuando se eleva, que es lo que la mínima y la máxima en realidad es la contracción, cómo vence la fuerza el corazón dentro de nuestras arterias, y eso se llama máxima, y después la relajación, que es diastólica, y se llama mínima, ¿bien? Esos valores tienen que estar entre 120 y 80. Si podemos mantener así, es mejor. Pero podemos tener pacientes más hipertensos o no, de acuerdo a edad u otros factores, y también no es bueno a veces estar hipotensos, ¿no es cierto? Fundamentalmente hoy, en los pacientes ancianos. Es importante que no baje tampoco demasiado la presión, porque el sistema cerebral tiene otra forma de regular la presión arterial y a veces podemos complicarlos a los pacientes con ¿Cada esa cuánto hay que baja medirse la presión, doctor? No, si el paciente está normal, la presión arterial cada 6 meses, si quiere, cada un año. Una vez que Pero, vimos un paciente siempre y cuando- normotensador. Si el paciente es hipertenso, en realidad aconsejamos mediciones regulares durante la semana e ir anotando. Tampoco decimos que sean adictos al tensiómetro, ¿no? Porque si el paciente está tratado, estudiado y controlado, la medición es periódica. Claro. Y los controles en los pacientes con estas enfermedades deben ser más exhaustivos que en los pacientes que no lo tienen. Entonces tenemos pacientes normales y pacientes, como decía recién. Doctor, perdón, Sí. como dijo Gustavo, son muchas las preguntas que le queremos hacer y nos preocupan, ¿no es cierto?, las previas de nuestros jóvenes y lo que significa el acceso en el consumo del alcohol. Bueno, este es un tema, tuvimos una triste noticia hace poco tiempo. A mí me preocupan dos cosas, lo digo de corazón acá. La naturalización, ¿sí?, ante la pérdida de la vida de una joven de 18 años de edad, sea quien sea, del estrato social que sea, de donde sea, creo que nos ha impactado y creo que no lo hemos tratado seriamente. Bien, a mí me tocó atender esa situación crítica, de la cual todavía siento una cierta impotencia, ¿no?, de no poder resolver nada. Es una muerte prevenible. Si no hubiera sido prevenible, pero era prevenible. Eso es lo más grave, bien, de prevenir. Yo creo que todos los actores sociales, acá esto no es Estado solamente, esto somos padres, somos instituciones, Estado sin duda, municipio, quien le toque, debemos retomar, me impresiona a mí, ciertas políticas de prevención que estuvieron trabajándose hace muchos años atrás. Yo sé que los docentes lo hacen, participo de las reuniones, pero en la realidad los chicos consumen alcohol. O sea, yo ya esa batalla ya se ha ganado, lamentablemente se ha perdido, digamos, perdón. Esto hay que educar desde muy temprana edad. Comprometer al comerciante, Todos realmente... somos, por eso digo, los actores sociales estamos Toda la sí. comunidad. de un lado o del Todos, otro claro, comprometidos. ambas partes. Y me parece que estamos relajados ante esto.
yo veo que hay una ley, por ejemplo, la del tabaco, y bueno, está prohibido fumar en lugares cerrados, y se fuma. Entonces, hay órganos de contralor que no se sanciona al fumador, se sanciona al lugar donde se fuma. Bueno, verán cómo se hace. Pero me parece que nos estamos relajando demasiado y que estamos levantándonos todas las madrugadas, como ha pasado muchos años, con el corazón en la boca, sabiendo si nuestros hijos vuelven, no vuelven, en qué condiciones, cómo no hay condiciones. Y en los jóvenes hay un fuerte arraigo de buscar, hay que entender que los adolescentes buscan en su par el ideal, y el par impresiona muchas veces que es aquella persona que más consume alcohol, el más cancherito y todo demás. Y estamos, la vez pasada participé en una reunión de jóvenes de 13 a 15 años, desconocen totalmente qué es lo que están consumiendo y qué efectos le producen. Claro, los Ya no riesgos. hablamos de las etapas terminales, del alcoholismo y todo demás. Hablamos de que están consumiéndose alcohol y que en realidad esto le produce una primera etapa de fortalecimiento, de fervorizarse y todo lo demás. De euforia, de exacto. euforia, bien. Pero después eso lo viene acompañado con energizantes que desconocen también todos los efectos que estos energizantes producen, que los obligan a tomar más porque los activa, los despierta, y después hacen el cóctel perfecto. O sea, entra la etapa depresiva del alcohol con el energizante y tenemos estas consecuencias, ¿no? Son broncoaspiraciones, coma alcohólico, convulsiones. Terrible. Bien. Entonces, en todo esto me impresiona y tengo cierta autoridad también como para poder decirlo, que hay que fijarnos bien dónde estamos paraditos y cómo ponemos antivirus ante este tipo de situaciones. Los jóvenes multiplicadores, yo recuerdo, era una excelente opción de educación a nuestros padres. Hay muchos chicos sanos, con convicciones, con conceptos, y bueno, también esto a veces se relegan un poquito porque hay otros que están incentivando estas cosas. Entonces, Bueno, pero hay que crear los espacios para que verdaderamente... Yo creo que sí, hay que volver a activar esto. No podemos, insisto, naturalizar la pérdida de la vida de una joven de 18 años. Me parece que eso nos compromete no se debe repetir como sociedad a trabajar distinto. Por ahí no todo siempre. Con perdón está, si ofendo a alguien, pero esto... Pero es es la trágico, realidad. pero muchos quedan al borde de eso. Es que es así. Y Porque no se tienen en cuenta los que se salvan. Es así. Y estuvieron al borde. Esto es así. Vos sabés que vos que estás sos emergentólogo, bueno, dentro de una de tus especialidades, ¿no es cierto? Habrás visto accidentes de moto, ¿no es cierto? Sí. Y yo quisiera que le expliques a la gente, sobre todo los que viajan en moto, manejan moto, conducen moto, lo grave que es andar sin casco, por lo grave que es una lesión cerebral, porque a veces las fracturas óseas son solucionables, ¿no es cierto? Pero las lesiones cerebrales a veces no tienen retorno y a veces la gente no tiene claro bien lo que significa un golpe en la cabeza. Te lo resumo así. En el hospital de Río Cuarto, centro de alta complejidad, me amargaba los días sábado, domingo, donde era la alta incidencia de esto, ver chicos en todas las escaleras hasta el segundo piso de la terapia intensiva, amigos de un jovencito que tuvo un accidente de moto por no usar casco. Y llegás hasta la terapia intensiva y ves que, voy a ser muy duro con lo que digo, un cerebro golpeado es una inflamación espantosa, ¿no? Y vos sabés lo que es ponerle pañales descartables en la cabeza porque no teníamos forma de parar el crecimiento, o sea, cómo se dematizaba, cómo se inflamaba ese cerebro. Y lo más duro que me tocó vivir fue un papá llevándolo a su hijo porque había aceptado la donación de órganos hasta un quirófano para donar los órganos a un hijo por un accidente. Insisto, evitable. Totalmente. Esto es lo que más me afecta a mí. Seguro. Creo que a cualquier profesional que lucha por la vida de la gente permanentemente, como una decepción, como una situación de algo que es prevenible y que con un método tan sencillo hoy podemos tener la vida de una persona en las manos. Doctor, bueno, estamos no al cierre. más, Gracias porque es tan entendible lo que nos transmite y sería interesante que mirando a esa cámara antes de despedirnos pueda dejar un mensaje que usted quiera. Bueno, en realidad le agradezco a todos, espero no haber sido largo en esto, pero yo creo que hay que cambiar desde chico la actitud de cómo nos educamos, de cómo nos formamos. Trabajar mucho en esto y
fundamentalmente en los niños, hablar de una alimentación saludable. Desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular es muy importante consultar cuando tenemos problemas con nuestros hijos obesos o malnutridos, que pensamos que están bien así, gozando de esa salud. Por otro lado, la actividad física es esencial que se haga actividad física, ese acompañamiento mejora la salud cardiovascular. Y por otro lado, y creo que es lo que verdaderamente nos va a permitir disfrutar de todo esto, de alimentación saludable y de actividad física, es ser feliz. O sea, yo creo que es el secreto de que toda persona tiene que levantarse y disfrutar desde el momento que se levanta hasta que se acuesta de los buenos momentos que uno puede llegar a vivir. De un buen café, del olor del café, de las plantas, de las flores, de la naturaleza, agradecer que uno está con vida y bueno, no a veces involucrarse en problemas o verdaderamente flagelarse en problemas que son pequeños y que pueden tener solución. Yo creo que el secreto está en ser feliz. Ser feliz implica todo eso, ¿no es cierto? Estar en equilibrio con uno mismo. Muchísimas gracias, le brindamos un aplauso por favor. Sí, Bueno. nos sumamos a los elogios de la audiencia y Exactamente, agradecemos. exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y ha llegado el momento de despedirnos porque voy a invitar a Elizabeth que se vaya acercando, como es ya nuestra costumbre de despedirnos y que ha sido un programa realmente instructivo y es lo que siempre buscamos, ¿no? Desde este Realidad y Debate, que la gente que está del otro lado de la cámara en su casa pueda quedarse con la sensación además, que es lo que me pasó a mí o me está pasando, de querer seguir escuchando, tal vez. Sí, algunas así cuestiones es. más. Como que nos pareció demasiado corto el programa, pasó muy rápido. Creo que para ustedes también les debe haber pasado lo mismo. Fue muy instructivo, aprendimos muchas cosas y todo lo que nos resta por aprender, Gustavo. Queda para más temas y por allí otra invitación, ¿no? A futuro. ¿Por Claro qué no? que sí. Nos vamos entonces. Nos vamos, nos despedimos, pero solamente hasta el próximo miércoles que nos vamos a volver a encontrar, si Dios quiere, a partir de las 21 horas, nuevamente en vivo y en directo en Realidad y Debate. Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. Chao, chao.